Buen día, hermanos. Saludo a todos con la paz del Señor, ya preparándonos para la exposición de la palabra. Hoy hemos reducido un poquito el tiempo de alabanza, el tiempo de la cena, ¿verdad? Para tratar de no reducir el tiempo de la palabra, porque después hay un tiempito especial donde nuestros niños nos van a venir a dar una pequeña palabrita también. Entonces, por eso hemos decidido reducir un ratito, un tiempito, el tiempo de adoración. Así como estaba orando a nuestro hermano Benito, ¿verdad? Que el Señor nos pueda ayudar, nos pueda ungir, me pueda ungir, para que la palabra pueda llegar a cada uno de nosotros, a las personas que no conocen a Cristo, que puedan examinarse y que el Espíritu Santo haga esa obra en ellos y los convenza de que son pecadores y de que solamente en Cristo hay salvación y que Cristo Jesús vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. Y a los creyentes que nos traiga edificación a nuestros corazones. Vamos a orar. Amén. Una vez más, Padre, estamos en tu presencia con todo temor y temblor, Señor, para que tu palabra traiga el efecto que tú quieres que traiga, Señor. Úsame, Señor, poderosamente por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Y que tu palabra, Señor, pueda calar hondo en el corazón de cada una de las personas que estamos aquí, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hermano, vamos a continuar y hoy sí ya vamos a terminar la carta a los Efesios, el capítulo 6 del versículo 18 al 24. En la última porción ya hemos hablado un poquito del versículo 18 o mucho el domingo antepasado, hace 15. Y el tema central de esta última porción de la palabra era la armadura de Dios en el creyente. Pero hemos dicho que la oración es indispensable en el creyente para que le pueda proveer de esa fuerza, de esa energía para poder llevar a cabo estas demandas que Dios nos pide. Acuérdense, el enemigo está atacando, tenemos las armaduras y para poder defendernos como el Señor quiere, necesitamos poderosamente de la oración. Y hemos visto todo lo que implica en ese versículo 18 que dice, capítulo 6 de Efesios, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hemos dicho eso, orar en el Espíritu, dejarnos llevar por el Espíritu, que el Espíritu tome el control de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y entonces el mismo Espíritu nos va a dirigir, nos va a llevar a tener oraciones como al Padre le agrada, ¿verdad? Pero no nos hemos quedado ahí. El apóstol Pablo no se quedó ahí. También por esta oración corporativa, por todos los santos. Eso también es necesario. La oración corporativa por todos los santos. Y de ahí vamos a leer ahora el versículo 19 y 20, que lo hemos dividido, o lo he dividido en tres partes, y después los saludos finales. Después de Pablo orar, súplica por todos los santos, miren cómo él continúa esta oración. Versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Acá vemos la importancia de orar por el que va a llevar la palabra para que me presente, hoy vamos a hablar de ese aspecto especialmente, para que presente un mensaje claro y con poder. Entonces Pablo, que estaba en la cárcel, estaba en una situación difícil,
Él no pide, y acá nosotros ya podemos sacar la primera aplicación, Él nos pide que oren por sus necesidades físicas, oren para que los libere de la cárcel, para que pueda estar un poco más alivianado y tranquilo. No, Él está orando ¿para qué? Para que al abrir su boca le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Esa palabra denuedo es con coraje, con valor, con ánimo, el misterio del Evangelio. Es muy interesante, hermanos, que Pablo no, a pesar del conocimiento que él tenía, de la madurez que él tenía, él sabía, él era consciente, y ahí se ve la humildad de un siervo de Dios, de la necesidad de que se ore por él y de la oración para que él, por medio de esa oración, el Espíritu Santo le pueda dar esa claridad y le pueda iluminar para que él traiga lo más importante que tiene la vida cristiana, la predicación de la palabra, con toda claridad y poder. Hermano, en estos tiempos se predica mucho la palabra, pero no hay claridad de lo que es la palabra. Entonces que hoy el Señor, y siempre acá en esta realidad de iglesia, nos dé esa claridad de lo que es el Evangelio. Nosotros como creyentes debemos entender lo que es el Evangelio. Y yo me quiero ir a Romanos capítulo 15. Los que me quieren acompañar, me acompañan. O si no, se quedan en Efesios, no hay problema. Solamente rápido, Romanos 15. Pablo está llevando unas ofrendas a Jerusalén y está pasando por muchas situaciones difíciles. Hermano, y en este tema de la oración, como les dije el domingo pasado o antepasado, hay muchos versículos para elegir, para ver, pero el Señor puso esto en mi corazón. Versículo 30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. ¿Qué él está pidiendo? Y vemos, pero os ruego. Es una palabra fuerte. Por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Ven como siempre está el Espíritu. Que me ayudéis. ¿Cómo me pueden ayudar? Orando. Os ruego que me ayudéis orando. Oren por mí. Y acá en esta carta, al terminar, Pablo, ¿qué dice? El 6:19. Y por mí. ¿De qué está hablando la oración? Oren por mí. Para que yo pueda seguir predicando el Evangelio. Para que cuando abra la boca yo pueda hablar como el Señor quiere que hable. Hermano, para todo, para todas nuestras actividades ministeriales y especialmente la predicación de la palabra, en el púlpito, necesitamos que cuando un predicador va a predicar, la iglesia esté intercediendo y esté orando. También nosotros cuando evangelizamos afuera, en nuestros trabajos, en nuestras casas, nuestros parientes, también que podamos orar antes de abrir nuestra boca. Que el Señor nos dé ese poder, que el Espíritu Santo nos dé esa claridad, hermanos, es necesario. Hay mucha ignorancia. Yo me quería centrar en eso. Y en el primer punto del 19 y 20 es la oración. La oración que necesita la persona que va a dar el mensaje, para que sea el Espíritu Santo en esa persona dirigiéndolo a dar un mensaje claro de lo que es el Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje? Yendo ya al punto número 2 del versículo 19 y 20. Dar a conocer el misterio del Evangelio. El misterio, algo que estaba oculto. Entonces Pablo iba ciudad a ciudad, casa por casa a veces, y ahí en la cárcel, en el pretorio posiblemente, dice en Filipenses 1 y en Filipenses 4, que él predicaba ahí en la casa del César.
Ahí con todas esas personas él estaba predicando. Y en Efesios 3, para entrar ya en el misterio, y acá vamos a concentrarnos bastante, para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Misterio, algo que no estaba oculto, ¿verdad? Pero que ahora se da con... Y el evangelio son las buenas nuevas. Efesios capítulo 3, 2 hojas más atrás, versículo 3. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahí está el misterio. ¿Cuál es el misterio o quién es el misterio? Cristo. Hoy vamos a hablar mucho de Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo. Ese es el misterio. Misterio, miren el versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos del hombre, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, por medio de ese misterio, del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según el poder, según la operación de su poder. Y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿De cuál gracia? De anunciar entre los gentiles, los no judíos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí está el misterio. De anunciar el evangelio de Jesucristo. Las inescrutables riquezas. Esas riquezas que no tienen fondo. Es impresionante. Nosotros tenemos que aprender, tenemos que saber. Seguramente la gran mayoría de acá ya sabemos, pero hoy algunos podemos o pueden aprender esto. El misterio que estuvo escondido por mucho tiempo. Y el misterio que habla acá Pablo, que me sea dado con denuedo, que yo pueda hablar, abrir la boca y hablar. Ese misterio del evangelio es la persona de Cristo. Es el mismo Cristo Jesús. Miren cómo lo dice Colosenses 1:26. Dice Colosenses 1:26 y 27. De la cual 1:26, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Miren el encargo que le dan a Pablo. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Había estado oculto, pero ahora ya dejó de ser un misterio. Se dio a revelar a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la, versículo 27, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y ahí explica claramente cuál es ese misterio. El misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio que estaba oculto. La persona, la vida de Cristo en nosotros. Y eso es esperanza de gloria. Volvemos a Efesios. Bueno, tenemos que tener claridad de dos cosas. Vamos a hablar un poco de ese misterio. ¿Quién es el misterio? Claridad, ¿verdad? ¿Cuál es el misterio? Que Pablo está desesperado. Oren por mí, pues yo necesito hablar de esto. Me fue encargado. Se me dio el depósito de hablar de esto. ¿De qué? De Cristo. De la persona de Cristo y de la obra de Cristo. Hermanos, son dos aspectos que debemos saber con claridad. De la persona de Cristo se pueden decir muchísimas cosas, hermano. Y de la obra de Cristo se pueden decir muchísimas cosas. No, es un estudio que no tiene fin. O sea, hay mucho. Hoy vamos a concentrarnos en esos dos aspectos. Vamos a decir cosas básicas que debemos saber.
que muchas veces como cristianos no lo sabemos o no tenemos tanta claridad. Y al tener, hermano, un poco de claridad, se nos abre la mente, el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y eso también, hermanos, nos va a dar mucha tranquilidad, que es lo que los cristianos a veces necesitamos, paz en nuestro corazón. Tenemos que entender, hermanos, de la persona de Cristo, que es una persona con dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. No es fácil de explicar eso. Eso se llama cristología. Hay hermanos que han dedicado su vida entera, han hecho enciclopedias para explicar solamente eso. Y las herejías que abundaron en este tiempo que se escribió, en este tiempo, y que abundan hoy, quieren atacar la persona de Cristo y quieren atacar la obra de Cristo. Eso debemos entender. Los herejes atacan. Por ejemplo, en esa época estaban los gnósticos que decían que Cristo no se pudo haber encarnado. Y vamos a aplicar mejor la encarnación en la obra, lo que hizo Cristo. Pero nosotros tenemos que entender que hoy, nuestro Señor Jesús es una persona con dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza de Dios. 100% hombre, 100% Dios. Las personas que niegan eso son herejes. Sencillo. Hay cosas que como cristianos nosotros podemos, no sé si la palabra correcta es negociar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la escatología, los últimos tiempos, algunos hermanos creen que la iglesia se va antes de la gran tribulación y otros creen que se van después. No hay problema. Si los que creen una postura y los que creen otra postura, no hay herejía, porque no hay una claridad absoluta. No hay. Por eso hay. Pero en esto sí tiene que haber claridad. Son ejemplos para que podamos entender. Hay personas que dicen que no, Jesús no se encarnó, no fue hombre, solo fue espíritu. Entonces, afuera de la iglesia. No tenemos que tener comunión, tenemos que predicar el evangelio para que se arrepienta y entienda y tenga claridad. ¿Y quién le va a dar esa claridad? La palabra, por medio de el Espíritu Santo. Nos da esa claridad. Pone hermanos que nos enseñan, maestros, ¿verdad? Que nos muestran esa doble naturaleza de nuestro Señor. No busquemos, pero en Juan capítulo 20, versículo 28, Tomás no creía que el Señor, y después el Señor se le apareció. Y Tomás hace una exclamación, creo que era Tomás, hace una exclamación y dice, oh, Señor mío y Dios mío, dice. ¿Qué podemos ver ahí? Señor mío, la naturaleza humana, y Dios mío, la naturaleza divina. O sea, le está viendo a Jesús y le dice, Jesús, eres 100% hombre y 100% Dios. Tú eres el Cristo. Ese es nuestro Señor. Eso, hermano, tenemos que tener claridad. Una persona, dos naturalezas. Amén. La segunda cosa que debemos tener claridad es de la obra de Cristo. ¿Qué es la obra de Cristo? Lo que el Señor realizó, lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se hizo hombre, estaba en el cielo, la gloria, Dios se encarna. ¿Qué significa se encarna? Se hace hombre en la persona de Jesucristo, viene a la tierra como hombre, nace, vino al mundo, murió. Eso lo vemos en 1 Corintios 15, del 1 al 4, así sencillito dice. Murió según las Escrituras. Fue sepultado según las Escrituras. Todo está hablando del Antiguo Testamento. Y resucitó según las Escrituras. ¿Y qué hizo después? Ascendió al cielo. Y hoy está sentado a la diestra del Padre con un cuerpo glorificado, con
ese cuerpo que lo dijimos hace 3, 4 minutos. Una persona 100% hombre, 100% Dios. Él así hoy está sentado a la diestra del Padre. Esa es la obra de Cristo. Una cosa es la persona y otra cosa es la obra, que van juntos, van de la mano. Y el diablo y los herejes, los falsos, quieren atacar esto. Que el pueblo de Dios no conozca la persona y la obra de Cristo. Eso quiere atacar el diablo. Entonces Pablo está pidiendo, oren por mí, para que lo pueda hablar con claridad. La obra de Cristo. Hoy se cantó mucho, aunque no nos demos cuenta de la obra de Cristo, que Cristo vino al mundo, se hizo hombre, imagínense, y en Filipenses habla que no solamente se hizo hombre, sino se hizo esclavo, siervo, el más bajo de todo. Dice Jesús, siendo Dios se hizo hombre, yo no vine para servir, vine para hacer, perdón, yo no vine para hacer, yo vine para servir, no para ser servido. Yo vine para servir. ¿Qué es servir? Vino a salvarnos. Nosotros, todos los que estamos acá, o la gran mayoría que hemos creído en el Señor, pecadores. Y el Señor por gracia nos salvó, por su misericordia. Nos consideró. No hay mérito. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a leer la obra de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 21. ¿Se va entendiendo, hermano? De a poquito el Señor nos dé ese entendimiento, esa claridad de lo que es la persona y lo que es la obra de Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Qué vamos a ver acá? La obra de Cristo. ¿Qué es la obra? Lo que Cristo vino a hacer a la tierra. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Acá empieza. El cual, abra los ojos, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, a Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿Quién? Cristo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Versículo 24 otra vez. Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo. Y por cuya herida fuisteis sanados. No está hablando de una sanación física, está hablando de una sanación espiritual. ¿Cuál es nuestra enfermedad espiritual? El pecado. ¿Por qué los hombres no son salvos? Por el pecado. Y Cristo vino a pagar eso. Vino a reconciliarnos. Miren cómo dice el 3:18. Ahí mismo, Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez por los pecados en la cruz del Calvario. El justo por los injustos. Esa es la obra de Cristo. El justo, Jesús, por nosotros los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Aleluya, Señor. Por tu obra. Esa es la obra. Y eso es lo que los falsos maestros quieren atacar, y el diablo. La obra perfecta de Cristo. El justo por los injustos. No dice el justo por las obras de los injustos. Ayer estaba hablando con un joven
Y me decía, sí, yo creo en Jesús, pero yo tengo que hacer buenas obras para ser salvo. No, tenés que creer en la obra de Cristo. No, tengo que hacer buenas obras y portarme bien. Qué confundido que está. El diablo cegó su entendimiento. Hay que orar para que el Señor abra los ojos. No hay mérito, hermanos. El mérito lo hizo Él, lo pagó Él en la cruz del Calvario. El justo por los injustos. Esa es la obra. Señor, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Crean en mí. Crean en mí, le dice el Señor en Juan. Ahí está el Evangelio. Ahí está, completo. La persona de Cristo y la obra de Cristo. Ahí mismo en 1 Pedro 1:18. Miren cómo dice, hermano. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Cómo? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Amén. La sangre de Cristo. Hermanos, nunca nos olvidemos de este versículo. El justo por los injustos. Cristo por Mariano. Glorioso intercambio. Gracias, Dios, por la salvación. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo y me salvó. Gracias. ¿Qué más puedo pretender en esta vida que la salvación? Oh, Señor. Tercer punto, ¿cómo debo hablar? Dice, ahí dice, por el cual, volvamos a Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar, no de cualquier forma, como debo hablar. ¿Y cómo debo hablar? ¿De qué está hablando acá? Está hablando de dos aspectos. Primero está hablando con denuedo, que hable. Esa palabra denuedo es sin temor, con poder, con coraje, sin miedo, porque ahí lo iban a matar. Señor, dame el denuedo, dame el coraje. Y si me tienen que matar, que me maten, pero que sea por ti, predicando el evangelio, la locura del evangelio. Lo único que puede salvar a la humanidad es Cristo Jesús por medio del evangelio, por medio de la locura del evangelio. Hermano, es una locura. Cuando nosotros vamos viendo y vamos entendiendo, es una locura. Porque yo que quiero mérito, yo deseo portarme bien, yo necesito una pizca. Mi orgullo es tan grande que no puedo pretender cómo alguien va a pagar por mí. Pero viene el Espíritu Santo, nos convence de pecado, nos arrepentimos, tenemos la fe y el Señor nos adopta en su familia. Pero no solamente es importante la oratoria, sino el contenido. Miren cómo le dice, no hace falta que busquen, en 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo en su última carta, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ahí en el griego más o menos quiere decir que usa bien, que usa como con una regla, que usa correctamente, que es delicado la palabra de verdad. No vayas a decir, acuérdate que sos un embajador, no vayas a decir lo que vos querés decir. Vos sos un embajador. Acá dice Pablo, volviendo al 6:20, del cual soy embajador en cadena. Él es un embajador. Eso lo vemos en 2 Corintios 5, del 18 al 20. ¿Cuál es el trabajo de este embajador? Reconciliar, ministerio de reconciliación, reconciliarnos con Dios. ¿A través de qué? Del evangelio. No del evangelio y lo que yo quiero decir. No del evangelio y lo que a mí me gusta. Esto me llegó y esto, voy a agregarle esto. No. Limitémonos al evangelio. Somos embajadores. Señor, ¿qué quiere que diga esto? ¿A quién? A ellos, ok. Ese es el trabajo de un embajador. Depende de otra persona. Yo quiero ser salvo. Yo quiero predicar la salvación por fe. Pero vamos a agregarle también algo nuestro. Vamos a agregarle un tac. ¿Sí? Porque yo también necesito algo.
Sí, está bien, todo lindo, por fe, el Señor pagó. Así me dijo ayer el muchacho, me sorprendió. Sí, Jesús pagó todo, pero ¿y yo? Y vos nada. Y fue ahí una guerra entre el Señor y Satanás que está atrás de él. Terrible. Eso es lo que busca el enemigo, cerrar el entendimiento. Prediquemos, hermano. Y si se convierte es una obra del Espíritu Santo. Hay que orar. Voy a orar por ese muchacho, le dije al Señor. Voy a orar para que abra sus ojos. El Espíritu Santo lo ayude y pueda ver y pueda ser libre, como nosotros somos libres en Cristo Jesús. Miren cómo dice, hermanos, en Gálatas 5:9. Ahí nomás, 4 o 5 hojas más atrás. Gálatas 5:9. Estamos hablando del Evangelio, la obra de Cristo. Acuérdense, esa carta, esa iglesia en Galacia, se habían introducido los judaizantes y querían agregar a la salvación la circuncisión, la ley. Y ya que estamos en Gálatas, miren lo que dice Gálatas 1, rápido. 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ojo, un evangelio diferente. No que haya otro, no es que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, o anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea bienvenido, ¿verdad? Sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces lo dice, por si no entendemos. ¿No entendiste? Te voy a volver a repetir. Si alguien quiere predicar otro evangelio, sea maldito. Si yo predico otro evangelio, maldito. No vaya a ser tan duro, hermano. Sí, hay que ser contundente porque la vida de las personas está en juego. Hay que ser contundentes. No hay que tolerar, como Pablo le dice en 2 Corintios 11, 3, 4. Vosotros toleráis a los que predican a otro Jesús. Terrible, a un Jesús diferente. Ustedes están tolerando. Dice Pablo, yo no voy a permitir eso. Voy a ir, no voy a permitir eso. Y en Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura. ¿Se entiende ya, hermano? ¿Verdad? Un poquito de otro evangelio, una gotita. Toda la masa afuera. Qué terrible. Bueno, pero déjame, hermano, agregarle esto. No. ¿De qué está hablando? Del evangelio. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y en 1 Corintios 5:6 también dice un poco de levadura leuda toda la masa. Pero ahí está hablando de un pecador dentro de los hermanos. La misma frase, con un significado en Corintios y con un significado en Gálatas. En Gálatas está hablando, ustedes le agregan algo más, porque los judaizantes querían agregar algo. Y los judaizantes, hermanos, tenían una correcta comprensión de la persona de Cristo y una correcta comprensión de la obra de Cristo. ¿Cuál era el problema de ellos? ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo ingresamos a la fe? Ahí está. O sea, puede haber hasta una comprensión, pero ¿cómo ingreso? Ahí está el tercer punto. Y en Efesios es claro. ¿Cómo ingresamos? Efesios 2, 8 y 9. No se preocupen, hermano. Vamos a terminar Efesios, les prometo. Dos, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Cómo? Por gracia. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Volvamos a Efesios. Y yo voy a leer Romanos capítulo 3. No busquen, hermano. Romanos 3:28. Miren lo que dice. Terrible carta del apóstol Pablo, donde habla de la justificación. Después habla un poco de la santificación y la glorificación. Para entender, hermano, el verdadero evangelio, para entender el evangelio hay que estudiar Romanos.
Romanos 3:28 dice, concluimos. Está hablando de la pecaminosidad del hombre, de la salvación, de la terquedad del hombre. Y él va a concluir diciendo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿cómo nosotros nos introducimos a la familia de Dios? Por gracia, claro, pero por medio de la fe, no por obras y no por la ley, por fe en la persona de Cristo. Nos arrepentimos y tenemos fe en la persona de Jesucristo. ¿En qué persona? En esa persona que hemos hablado, una persona con dos naturalezas. ¿Y en qué obra? En la obra que hemos hablado. Mi amigo, hoy es el día de salvación. Si no has creído todavía en Jesús, en esa persona y en esa obra, hoy es el día. Hoy es el día que puedo decir, yo creo, yo me arrepiento de mis pecados y yo creo en esa persona. A pesar de lo que soy, hermano, no se necesita mérito, obra, no, es por fe en lo que Él hizo. Y hoy serás salvo, no tenés que esperar. Bueno, creí de corazón, me arrepentí, pero voy a esperar portarme bien 2 años. A ver, no, es el Espíritu Santo va a entrar a tu vida y va a hacer una revolución en tu alma. Terrible revolución va a ser, va a transformar tu mente. Y es el Espíritu Santo, es el que Él pone el querer y el hacer. Y vas a poder vivir la vida cristiana gracias al Espíritu Santo. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Es Dios, no soy yo. No tengo mérito ni como cristiano para vivir en santidad. No puedo. Saquemos no de la cabeza ejercicios espirituales, mérito, esfuerzo humano no hay. El esfuerzo es mirar a Cristo. ¿Saben cuántos años, hermano, me esforcé por agradar a Dios? Y vivía cansado. Hasta que el Señor me dijo, mírame a mí, vení a descansar. Ya como creyente. Y vas a encontrar descanso a tu alma. Y deja que el Espíritu Santo trabaje. Pero déjalo. Colosenses 2. Rápido, hermano, rápido. El Evangelio, hoy, mi amigo, te quiere salvar. La locura del Evangelio, Cristo vino a salvarte. Cristo vino a salvarte. No vino a condenarte ni a juzgarte. Pero tenés que creerle, tenés que confiar en Él, entregarte a Él. Oh, Espíritu Santo, haz la obra, convence a los pecadores que se salven. Qué glorioso intercambio, ¿verdad, hermanos? Colosenses 2:2. Ahora vamos a ver el Evangelio para los creyentes en 5 minutos, en 3 minutos, en 5 minutos. El Evangelio también nos santifica. A veces tenemos la noción de que, bueno, el Evangelio es para los inconversos y ya está, ya está. No, la iglesia necesita del Evangelio, porque el Evangelio es, hermanos, lo que nos va a santificar, los que nos va a dar crecimiento, mayor comprensión de lo que hizo Cristo, mayor comprensión de la persona de Cristo, mayor comprensión de la obra de Cristo. Vamos a amarlo más y vamos a aborrecernos más. Ahí está la clave. Vamos a dejar de confiar en nosotros mismos. ¿Cuál es el problema nuestro como creyentes? Confiamos demasiado en nosotros. Demasiado. Demasiado autosuficiencia todavía. Y ahí es como siempre decimos, o digo, ahí vienen las pruebas. Pues, ¿qué quiere el Señor? Derribar el orgullo, derribar.
por amor. El Evangelio también nos santifica. Colosenses 2. Miren, hermano, lo que dice. Acá Pablo ya le está escribiendo a una iglesia. ¿Cuál es el contexto rápido de esta iglesia? Los herejes, especialmente los gnósticos, los judaizantes, le estaban atacando a la persona y a la obra de Cristo. Se sentían atacados. Entonces, cuando hay ataques, ¿verdad? Nos alteramos. En nuestra alma hay inquietud porque no tenemos claridad. Y miren lo que le dice Pablo. Para que sean consolados. El versículo 1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. O sea, Pablo está luchando, orando, peleando por estas dos iglesias, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta, la palabra clave, alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, hasta que podamos entender todas las riquezas. Está hablando la iglesia. A fin de conocer, esa palabra conocer, epignosis, un pleno conocimiento, a fin, hasta que haya entendimiento y podamos conocer, tener mucho conocimiento, pleno conocimiento, un conocimiento de arriba, de lo alto, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Y en la versión original no está ID, el misterio de Dios el Padre, que es Cristo. Eso quiero, eso necesitan. ¿En quién? Ahí está el clave. Versículo 3. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde están todos? No algunos. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde están, amada iglesia? ¿En quién? En Cristo están algunos. Todos. De a poquito. Ahí está todo. Que vos lo busques o no es otro tema, pero ahí está. Y si nosotros, el misterio de Dios, que es Cristo en la iglesia, si nosotros vamos a esos tesoros, a ese conocimiento, porque ahí está todo, vamos a estar tranquilos. Va a haber comprensión del Evangelio y el Evangelio nos va a santificar. Esa alma que está ahí. ¿Quién? Cristo. Ahí está, intercediendo por nosotros. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Persuasivas. Nadie. ¿Vieron? Y esto les digo. ¿Y cómo van a resistir al engaño? Por medio del conocimiento. A medida que más tengo revelación del misterio del Evangelio, para mí, como creyente, la herejía, ¡pum! Afuera, 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 afuera. Estoy bien centrado, arraigado en Cristo Jesús. No hay chance que entre la herejía. Pero, siempre hay un pero, si no hay claridad. Al primer problema, hermano, ya estoy otra vez deprimido. Una de las causas de la depresión espiritual, dice Martin Jones, es la ignorancia de la justificación en el creyente. Si hoy, hermano creyente, y yo lo hablo con experiencia porque he pasado y a veces quiero caer en eso, estás en depresión espiritual, es porque no hay claridad del Evangelio. No hay claridad. Y hoy lo que el Señor puso en mi corazón es para traer un poquito más de claridad. Y si no entiendes, hay hermanos que sí tienen claridad, acércate a ellos. Explícame el Evangelio. ¿Qué es lo que es la justificación? No entiendo, no tengas miedo de preguntar. Yo también tuve que preguntar porque no sabía. ¿Y cómo aprendí? Preguntando. Hermano, ese es el remedio a tu depresión espiritual. Ese es el remedio. Conocer lo que Cristo hizo en la cruz. Ese es el remedio. Vas a estar mejor. Te garantizo, vas a estar mejor si conoces lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo? El justo por los injustos. Murió por vos, murió. Dio su vida, entregó todo por vos. ¿Y cómo? Si entendemos eso, podemos estar mal. Versículo 6, Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, ¿qué dice ahora? Andad en Él. El Evangelio trae
la predicación del Evangelio trae salvación a los perdidos y trae restauración y santificación a los creyentes. Amén. Que el Señor, por medio de su Espíritu, nos ayude a entender el Evangelio. Y si hoy hay algunos creyentes, examínese, mi hermano, si usted está en la fe. Porque a veces llevamos vidas que no manifiestan eso y puede ser que estés engañado. Puede ser que estés engañado. Y lo que te espera no es la vida eterna, es el infierno. Y esto lo digo con amor, con un profundo amor, porque Dios no quiere que nadie muera. Examínate, tómate un tiempo, 1, 2, 3, 4 minutos, una semana, un día, y analízate. Preguntale a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, che, yo soy cristiano. Porque yo me bauticé, hace 30 años vengo, hice la membresía, hice esto, aquello, pero mi vida no. Puede ser que no seas creyente. Yo no digo que no, pero es una posibilidad. Entonces el Evangelio también sirve para a los que creemos que somos creyentes. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque y todos los que hemos hecho ese compromiso y estamos acá seamos creyentes y amén. Ese Evangelio también nos sirve para seguir mirando y glorificando a Cristo Jesús. Y terminamos con los saludos. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Quiero terminar con 2 puntos. El versículo 22 dice, y que consuele vuestros corazones. Esa palabra consolar me llamó mucho. Miren lo que Pablo dice. Pablo, ¿qué quiere? Consolar los corazones. ¿Cómo se consuela un corazón? Esa palabra consolar significa estar al lado de uno para animarlo. Así se consuela un corazón. Así se consuela un hermano. Estamos hablando ya de la vida de iglesia. El hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios, se caracteriza más por la restauración y no tanto por la reprensión. Hay hombres de Dios que viven reprendiendo al pueblo. Que el Señor nos dé un espíritu de mansedumbre para poder animar a los hermanos que están débiles y frágiles. Soportaos, vosotros que sois espirituales, soportaos las flaquezas de los débiles. No pisaos, no dice pisaos, ¡pum! Soportaos. ¿Y por qué? Porque Cristo te soporta a vos. Glorioso intercambio. Lo que Cristo hizo, ahora lo hago yo. ¿Por qué? Porque tengo la vida del Espíritu. Y es el Espíritu que me permite tener misericordia de mi hermano que está mal. Está mal. ¿Qué voy a hacer? ¡Pah! No. Amor. Calidez. Misericordia. Y ahí, paf. Pero con amor. Ese es un hombre de Dios. Ese es el concepto de consuelo. Pasa que está el viejo hombre, entra la rabia, entra la carne. Y a veces el pastor ya no quiere ser pastor. Y las ovejas ya no quieren ser ovejas. Y ya se quieren ir. Y el pastor va a pedir un año de descanso. Porque lo llevamos en la carne. Pero si lo llevamos en el espíritu y entendemos el evangelio, el pastor va a ser un pan de Dios. Como es acá, ¿verdad? Oremos, dice Pablo, oren por mí, oren por sus pastores, hermanos, en serio. Y termina, versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén.
Amor inalterable, incorruptible. Es un amor eterno, cuyo amor, es el significado de la palabra, cuyo amor no termina nunca. Voy a volver a leer y terminamos con esto. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Un amor que no está mezclado, un amor incorruptible. Es un amor eterno, un amor que no tiene fin. Ese es el amor. Así lo dice Samuel Pérez Millo. Un amor que no se rompe, que no está mezclado, que no tiene fin. A eso le saluda Pablo. La gracia sea a todos los hermanos que aman a nuestro Señor Jesucristo con ese tipo de amor, un amor inalterable, un amor completo, un amor con toda nuestra alma, un amor que no se puede romper. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Nadie, ni nada. Ese es el amor, porque Él nos amó primero, nosotros podemos amarlo así hasta la eternidad. La gracia sea con todos los que aman de verdad, quiere decir, a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿amamos de verdad a nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, ¿amamos de verdad con un amor inalterable a nuestro Señor Jesucristo? Voy a volver a preguntar. Hermanos, para ellos es la gracia. La gracia es para todos los que aman al Señor Jesucristo con un amor incalculable. Amén. Vamos a orar.